Hola a todos. En esta sesión vamos a mirar las fases de las cuales se compone un compilador. Considerando una breve historia, los compiladores fueron en épocas pasadas considerados programas que eran casi imposibles de escribir. El primer compilador de Fortran, por allá en los años 50, 60 del siglo pasado, necesitó alrededor de 18 personas trabajando durante un año para su implementación. Hoy en día los compiladores, sin embargo, son construidos con mucho menos esfuerzo y en un periodo de tiempo mucho menor. Tanto es así que se podría llegar a construir un compilador como trabajo final de un curso de diseño de compiladores. Bien. Quien haya programado un lenguaje de máquina sabe que es complicadísimo esa labor en razón a que el usuario debe comunicarse directamente con un computador en términos de bits, registros, operaciones de máquina muy primitivas que tienen que ver directamente con la arquitectura de ella. Debido a que un programa en lenguaje de máquina no es más que una secuencia de bits, programar un algoritmo completo en ese lenguaje sería una labor bastante dispendiosa y cualquier error de programación es muy complicado de detectar y por eso la necesidad de que haya traductores como lo vimos en la sesión pasada. Un compilador tiene una estructura, está dividido en etapas, puesto que la traducción del programa fuente a su equivalente en su programa objeto es una labor bastante compleja y es muy complicado pensarla en un solo paso, que se pueda realizar en un solo paso. Entonces, por esa razón decimos que el proceso de compilación se divide en diferentes etapas que se denominan fases. Como lo dice la transparencia, una fase es una operación lógica que toma como entrada una representación del programa fuente y produce como salida otra representación equivalente a esa entrada que se tenía. Las fases de un compilador se pueden mirar acá. En realidad, las fases son las que están en el centro de la imagen: el análisis léxico, el análisis sintáctico, la generación de código intermedio, la optimización de ese código intermedio y la generación del código objeto o ejecutable. Estas son las 5 fases entonces que componen al compilador. Pero ustedes dirán, vea, pero aquí hay otros 2 elementos, una tabla de símbolos y una rutina manejadora de errores, ¿cierto? Ellas son, esta es una estructura de datos que apoya el desarrollo de cada una de estas fases. Y esta rutina manejadora de errores lo que se encarga es de tomar el control cuando se genera algún error en la ejecución de alguna de estas fases. Bien, la primera fase se llama el analizador léxico o escáner y su función es agrupar caracteres del lenguaje fuente en entidades lógicas denominadas tokens. Un token, entonces, ¿qué es? Un token es un elemento del lenguaje. Si ustedes quieren, todo lo que estamos hablando, son tokens en el lenguaje o en el lenguaje español. Los tokens son usualmente en lenguajes de programación se pueden clasificar en 5 grandes conjuntos. Las palabras reservadas del lenguaje, o sea, aquellas que son propias del lenguaje: for, in, char, if, while, public, private, class, etc. Los identificadores. Los identificadores son los nombres de las variables, de las clases, de los métodos, de los atributos. Entonces, si yo tengo una variable in x, x es un identificador. Los operadores. Los operadores son aquellos que me permiten representar
valga la redundancia, operaciones aritméticas o lógicas. Entonces ahí tenemos el más, el menos, el por, el slash, el and, el or, el not, etc. El menor o igual, el mayor o igual, lo podemos tomar como operadores. Los símbolos de separación, los paréntesis, las comas, el punto y coma, las llaves, las comillas, son símbolos de separación. Y las constantes o literales. Entonces, constantes o literales, por ejemplo, un literal ¿qué es? Es una constante de string o una constante de carácter. Aquí yo coloqué dos ejemplos. Esta es una constante de literal string, ¿cierto? Entrada. Y esta es un literal de carácter S. O sea, esto no es ningún identificador, no es ninguna palabra reservada, no es un operador, no es un símbolo de separación, es una S. Y lo entendemos como una S. Entonces, lo que hace el analizador léxico, es tomar una instrucción y dividirla en una secuencia de tokens que es procesada por la siguiente fase, que no sé si alcance a ver, creo que sí, que se llama el analizador sintáctico o parser. Ya hablaremos de él inmediatamente después de esto. Bien, aquí hay un ejemplo de lo que es un token. Finalmente, un token depende directamente de qué es un token, depende directamente del lenguaje en consideración. Pero en general, los tokens o cada token es una subcadena del programa fuente que puede ser tratada como una unidad simple. Para encontrar un token, el analizador léxico examina caracteres sucesivos en el programa fuente, comenzando en el primer carácter que no haya sido agrupado en un token anterior. El analizador puede requerir en un determinado momento examinar tantos caracteres como sea necesario para identificar un token. Cuando esta labor se ha cumplido, se continúa con el siguiente hasta analizar todo el programa fuente. Entonces, aquí tenemos una expresión en Java muy simple, pues no tan simple, una expresión en Java, donde tengo if, paréntesis, x menor que y igual a 0. Lo leí tal cual, entonces me queda and y igual a 0. Entonces, al separarlo en tokens, este if es una palabra reservada. Este paréntesis izquierdo, es un separador. Esta X se identifica, valga la redundancia, como un identificador. El menor es un operador lógico. La Y es un identificador. El doble ampersand es un operador, el operador AND. La I es un identificador. El igual es un operador, el operador de comparación. El 0 es una constante. Y el lado derecho sería un separador. Entonces aquí está, pues, qué se entiende por cada uno de ellos. Identificador, operador, separador, palabra reservada o constante. Entonces esa es la función del analizador léxico. Bien, el analizador sintáctico, o lo que se tiene que referir a la sintaxis. Bueno, no es lo que la gráfica muestra, ¿no? La gráfica muestra a un señor esperando un taxi donde no hay taxis. Entonces el tipo está sin taxis. No, pero eso no es. El analizador sintáctico agrupa los tokens en estructuras sintácticas. Por ejemplo, los tokens que representan a x más y podrían ser agrupados en una estructura sintáctica denominada expresión. Una estructura sintáctica puede ser tomada como un árbol cuyas hojas son los tokens. Eso lo miraremos un poquitín más adelante. El analizador sintáctico tiene dos funciones básicas. Verificar que los tokens que aparecen en su entrada, que como dijimos anteriormente son la salida del analizador léxico, cumplen con las reglas definidas en el lenguaje fuente. En otras palabras, verifica si un determinado conjunto de tokens conforman una sentencia válida en el lenguaje fuente. Esto dicho de una manera un poquitín más sencilla, más coloquial si se quiere. El analizador sintáctico lo que mira es la forma de la instrucción, si estamos hablando en lenguajes de programación, y verifica que la instrucción esté, comillas, bien escrita.
Segunda fase, la segunda función del analizador sintáctico es hacer explícita la jerarquía que poseen los diferentes grupos de tokens cuando son analizados. Por ejemplo, A por B, A dividido B por C tiene dos posibles interpretaciones. Divida A entre B y entonces multiplique la C, como en Fortran, o multiplique primero B por C y use ese resultado para dividir a A, como en APL, es un lenguaje de programación. Ok, generalmente esto nos produce dolores de cabeza. Entonces esos dolores de cabeza, cuando tiene dos posibles interpretaciones, entonces decimos que esta expresión es ambigua, porque yo la puedo leer de dos formas. Divida A entre B y el resultado multiplíquelo por C, o multiplique B por C y utilícelo como denominador de A. Cuando tenemos eso, generalmente recurrimos ¿a qué? A los paréntesis para eliminar la ambigüedad. Entonces muchas veces esta segunda función del analizador sintáctico pues no la asume él, sino se le deja ¿a quién? Al programador. La tercera fase se llama la generación de código intermedio. Usa la estructura producida por el analizador sintáctico para crear un conjunto de instrucciones simples. Existen diferentes tipos de códigos intermedios. Uno de los más comunes utiliza instrucciones con un operador y un número reducido de operandos, que será lo que veremos al final de nuestro curso. La principal diferencia entre el código intermedio y el lenguaje de máquina radica en el hecho de que en el código intermedio no es necesario especificar los registros a ser usados para cada operación, como sí ocurre en el lenguaje de máquina. En otras palabras, el código intermedio no referencia posiciones físicas de memoria. En otras palabras, el código intermedio sigue utilizando, por así decirlo, alias, sobrenombres para las posiciones físicas de memoria. Entonces, por ejemplo, si aquí decimos en A, ponga A más B, estamos hablando de en alto nivel, ¿cierto? Esto particularmente es una instrucción en Pascal, que es muy similar a una instrucción ¿cómo se llama? En Java, ¿cierto? Quítenle el 2 puntos y quedará igual a Java. Eso lo que quiere decir es que en la posición de memoria que ocupa A, asigne lo que tiene la posición de memoria que ocupa A más lo que tiene la posición de memoria que ocupa B. Pero eso no lo podemos decir en un lenguaje de alto nivel. Decimos en A, ponga A más B. Pero cuando traducimos a código intermedio lo vamos a volver de una forma un poquitín más desestructurado, ¿cierto? Pero sin llegar al extremo de comenzar a mencionar posiciones físicas de memoria, registros de la máquina, acumuladores, etcétera, etcétera. La optimización del código intermedio es una fase opcional, que sería la cuarta, diseñada para mejorar el código intermedio de tal forma que el objeto final corra más rápido o se ejecute más rápido y o ocupe menos espacio. Su salida es otro programa en código intermedio que realiza el mismo trabajo que el original, pero ahorrando tiempo y o espacio. El término optimización en este caso se aplica a tratar de eliminar saltos sobre saltos en el código intermedio, a eliminar identificadores no utilizados pero sí declarados en el programa, etc. Finalmente, la quinta fase viene la generación de código intermedio, de código objeto, perdón. Esta es la fase final del compilador. Esta fase produce como salida el código objeto, seleccionando las posiciones de memoria para los datos y los registros sobre las cuales se van a realizar las operaciones. El diseño de un generador de código que produzca programas objetos realmente eficientes es una de las partes más difíciles del diseño de un compilador, tanto teórica como prácticamente. La función principal de este generador de código consiste en convertir el código intermedio en una secuencia de instrucciones de máquina. O sea, aquí ya finalmente ya tenemos el programa listo. Tenemos fundamentalmente 5 fases: analizador léxico, analizador sintáctico, generación de código intermedio, optimización de ese código intermedio y la generación del código objeto. Existen unos métodos de apoyo que ya lo habíamos mencionado antes,
El primero se llama el manejo de errores. Una de las funciones más importantes del compilador es detectar y reportar los posibles errores que se encuentran en el programa. Los mensajes de error deben permitir al programador determinar exactamente dónde ocurrió el error que se detectó. Los errores pueden ser encontrados casi en todas las fases. Por ejemplo, el analizador léxico en un determinado momento puede detectar la falta de un token, razón por la cual no puede continuar. El analizador sintáctico puede detectar errores, por ejemplo, la falta de un paréntesis derecho. Hay un izquierdo, pero no hay derecho que lo cierre. Hay una llave que se abre, pero no hay una llave que se cierre. Mientras está almacenando la información en la tabla de símbolos, que ya hablaremos inmediatamente después, la rutina encargada de administrar esa estructura de datos puede detectar un identificador que ha sido declarado más de una vez. Entonces, en el mismo segmento de código yo tengo, por ejemplo, declarada la variable integer i, y en el mismo segmento de código tengo un char i. Eso no puede ser, porque i o es entero o es char, pero no puede ser las dos. Entonces, esas es las funciones o posibles errores que se pueden encontrar en el momento de compilar. Los tipos de errores que se pueden presentar en un programa fuente pueden ser los errores lexicográficos, se producen por la aparición de tokens no reconocibles, los detecta el analizador sintáctico. Lo más frecuente es una aparición de un carácter que no pertenece al lenguaje. Me apareció el signo, no sé, dólar, y eso no pertenece al lenguaje y no forma parte de un literal. Palabras reservadas mal escritas, por ejemplo, se escribió wile en lugar de while, más de un punto decimal para valores decimales, etc. Errores sintácticos. Los errores sintácticos son los que no cumplen las reglas de sintaxis del lenguaje, detectándolos el parser o analizador sintáctico. Por ejemplo, expresiones incompletas, izquierdo, paréntesis izquierdo, A más B, y ahí se termina, le faltó el paréntesis derecho. En general, son las construcciones incorrectas que se encuentran en la estructura del programa. Los errores semánticos ocurren cuando un identificador ha sido declarado de un tipo y es utilizado en el programa como si fuese de otro tipo incompatible con el inicial. Por ejemplo, si x fuese declarado como entero, a pesar de que esté bien sintácticamente, es decir, la forma está bien, x igual a true, no lo es igual sintácticamente. ¿Por qué? Porque x igual a true no puede ser. True es un valor booleano, x es una variable entera. Luego no puedo asignar booleano sobre un entero y eso me genera un error de semántica o un error de interpretación. Bien. Finalmente tenemos la tabla de símbolos. La tabla de símbolos surge de la necesidad de que el compilador tenga un registro exacto de todos los identificadores que aparecen en el programa. O sea, todo lo que yo utilizo como identificador en el programa va a aparecer registrado en la tabla de símbolos. Por ejemplo, un compilador necesita conocer si una variable representa un entero o un carácter, qué tamaño tiene un determinado arreglo, cuántos y cuáles son los parámetros de un procedimiento, de un método, etc. La información sobre los identificadores es recolectada en las primeras fases del compilador, en el análisis léxico y sintáctico, y almacenada en esa tabla de símbolos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice el identificador se llama compañía. La dirección, después hablamos de esto, dice static max error. El tipo es de carácter, la dimensión es de 10 y tiene otros atributos. Esto lo que está diciendo es que lo está tomando como un array de char. ¿De acuerdo? X3 es del tipo integer, la dimensión es 0. Forma 1 es de tipo booleano, ¿cierto? Y así B pequeñita, B minúscula, es una variable de tipo float, cuya dimensión es 3, o sea que finalmente B no es una variable, sino que es un array de ¿qué? De flotantes de 3 posiciones, y así sucesivamente. La tabla de símbolos, perdón, es una estructura de datos que almacena todos los identificadores que son reconocidos en la compilación. Por ejemplo, cuando el analizador léxico encuentra el identificador X, este debe reportar a la rutina que maneja la tabla de símbolos para
saber si ya se encuentra allí. Si no está, lo adiciona. Y en caso contrario, reportar a la rutina de manejo de errores la inconsistencia, porque si ya está y lo están declarando de nuevo, no puede ser. Tendríamos a X como una variable de dos tipos diferentes. En una tabla de símbolos generalmente se almacena entre otros el nombre del identificador, como lo llamamos, X, compañía, X3, J, temporal, auxiliar, etc. La clase de identificador, si es una variable, si es una clase, si es un método, si es un atributo, si es un parámetro, bueno, lo que sea. El tipo de dato, si es un entero, un float, un double, un char, un boolean. La dirección, de la cual lo vamos a tener que esperar un momentico hasta que lleguemos a la generación de código para hablar de esa dirección. Accesos, los tipos de accesos, si es pública, si es privada, si es estática. El alcance, desde donde es visible, o sea, desde donde puedo acceder a esa variable. Y las dimensiones en el caso de que estemos hablando de arrays. ¿Cuántas dimensiones tiene un array? 2, 3, 4, etcétera, las que sean. Finalmente, en la implementación de un compilador, porciones de una o más fases son integradas en un solo proceso, en un solo módulo que se llama una pasada, o pass en inglés. Una pasada lee el programa fuente a la salida de la pasada previa, haciendo transformaciones especificadas por sus pases, y escribe la salida sobre un archivo intermedio, el cual puede ser leído por la siguiente pasada. El número de pasadas y la agrupación de las fases en las mismas son usualmente dictadas por una variedad de consideraciones que surgen del lenguaje en consideración. La estructura del lenguaje efecto tiene un efecto, fuente tiene un efecto muy fuerte sobre el número de pasadas. Un compilador de múltiples pasadas es relativamente lento, puesto que tiene que primero leer el archivo intermedio y escribir el resultado sobre otro archivo intermedio. Por lo que, en general, hoy en día decimos que los compiladores son de una sola pasada. Muy bien. Espero que haya quedado claro los conceptos de fases en un compilador. Nos encontramos entonces en la próxima sesión para seguir adelante con el curso. Muchas gracias.